Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Estamos dando comienzo a una... Hola. Sí, estamos dando comienzo a una comisión compacta donde vamos a estar presentando los resultados de la línea de investigación número 4, Diseño en Perspectiva. Supongo que todos ya me conocen. Soy Daniela Di Vela, por Universidad de Palermo. Voy a estar compartiendo esta comisión con dos académicas, investigadoras súper importantes, prestigiosas de la Universidad Carnegie Mellon, que me van a estar acompañando en esta jornada. Creo que ya muchos estuvieron presentes en otras comisiones, pero bueno, lo voy a recordar. Esta es la 7ª edición del Coloquio Virtual Internacional de Investigadores en Diseño. En esta oportunidad, como les dije, estamos presentando los resultados de la línea de investigación número 4, Diseño en Perspectiva, que desarrollamos entre Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Palermo, junto con la doctora Terry Irwin, directora del Transition Design Institute y profesora del doctorado de la misma casa de estudios. Hoy estamos presentando el cuaderno 157. Voy a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Ahí va. Ahí va. Supongo que lo ven. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Durante este último año estuvimos trabajando en dos proyectos en paralelo. Uno es el que estamos presentando hoy, cuyos resultados están publicados en el cuaderno 157, y mañana a las 16 horas vamos a estar presentando los resultados que publicamos en el 158. El 157 es una edición especial íntegramente formada o de contenidos, digamos, desarrollados por académicos investigadores de la Universidad Carnegie Mellon. Es una edición especial, se llama Transition Design 2, es continuación del cuaderno número 73, que es el primero que tiene la línea, y mañana vamos a estar presentando visiones del diseño 6, que es el proyecto 4.9, que tenemos de la línea junto con esta universidad y que se llama Diseño y Antropoceno, Desafíos Sostenibles, Resilientes y Regenerativos. Muy bien, este año se cumplen, creo ya, 8 años del vínculo que tenemos entre ambas instituciones, entre Carnegie Mellon y Universidad de Palermo. Sinceramente para nosotros es un mega acontecimiento, es un honor, es un orgullo, ha sido y es un gran esfuerzo, un gran desafío, mucho trabajo y estamos enteramente agradecidos a la generosidad, los contenidos, el intercambio, la fluidez, el respeto, todo. Bueno, muy bien. Por razones que son ajenas a nuestra voluntad y a la voluntad de los académicos de Carnegie Mellon, relacionadas lamentablemente con cuestiones de horarios, superposición de horarios y actividades, en esta oportunidad no contaremos con la presencia de Terry Irwin y Gideon Kossoff, pero estamos seguros que vamos a estar con ellos e integrarán futuros coloquios, eventos y nuevos encuentros. Como parte de los resultados publicados en el cuaderno 157, voy a presentarles entonces a Marisol Ortega Palianes y a Silvana Yuri, o Juri, no sé si lo dije mal, Silvana. Ellas van a estar presentando un proyecto que es magnífico, que llevan adelante junto con Sofía Bosch Gómez, Erika Dorn y el equipo de Carnegie Mellon. Es una apuesta, una estupenda estrategia de comunicación y de gestión del conocimiento que llevan a cabo en distintos niveles de conversaciones
que van gestando dentro de la plataforma Spotify y que luego lo van duplicando y, digamos, comunicando en distintas otras plataformas. Bueno, las dejo con ellas dos para que puedan contarnos este gran proyecto, digamos, que llevan adelante en relación con el Transition Design. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Bueno, quizás me presento brevemente. Dijiste bien mi nombre, en realidad se puede decir de las dos formas. Mi nombre es Silvana Jury, soy investigadora doctoral en el programa de Transition Design, igual que Marisol. Y bueno, estoy en este momento por empezar mi cuarto y último año del programa. Te dejo, Marisol. Sí, muchas gracias, Daniela, por la invitación y por el espacio en Cuaderno. Como dijo Silvana, yo también soy parte del programa de diseño para las transiciones aquí en Carnegie Mellon. Yo estoy por empezar mi 5º año, que yo también espero que sea el último. Y lo que traemos algunas diapositivas que vamos a presentar para contarles un poco del trabajo de investigación que hicimos junto con Sofía Bosch y Erika Dorn, para dar un poco de contexto de lo que hemos hecho, lo que aparece en Cuaderno y darles una probadita también para invitarlos a que lo lean en su totalidad. Entonces, me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces voy a tratar de ser breve. Y luego ya Silvana se me puede unir en la parte de la conversación y tal vez todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Aquí estamos, como pueden ver, el título del trabajo investigativo es Diseño para la transición, entretejiendo saberes por medio de la conversación. Y para comenzar les quería compartir unas palabras de Pablo Montaño, quien fue uno de nuestros invitados en el podcast, el cual nos dijo, él es politólogo y ambientalista mexicano, y durante nuestra conversación en el episodio 19 nos dijo: más grande que una crisis climática, tenemos una crisis de imaginación. No nos podemos imaginar otra forma de relación con el entorno, con la naturaleza, con las fuentes de vida que no sea explotando, que no sea reduciendo a recursos, extrayendo más. Justo el cómo generamos una narrativa que nos ayude a imaginar algo distinto, creo que ahí, compañeras, les toca. Y pues sí, nos toca. Y es una de las razones por las cuales nos hemos dado la tarea de hacer el podcast Diseño en Transición, pero pensamos en narrativas de una forma más expansiva. No solo las que creamos por medio de las conversaciones que tenemos en los episodios, sino también por medio de nuestra colaboración juntas. Y al final de esta plática, ustedes conocerán un ejemplo práctico y vivo que sustenta estas formas alternativas de crear narrativas y hacer mundos. Y que alimenta la teoría y práctica del diseño para las transiciones. Entonces, en estos breves minutos, les compartiré 3 prácticas y aprendizajes en la generación, entrelazado de saberes, tanto por medio de los episodios que son bilingües del podcast, como de nuestras formas de organización, gobernanza y cuidado. Y luego les invitamos a leer el resto de nuestro trabajo de investigación. Entonces, como escucharon ahorita, hoy estamos Silvana Jury y yo, Marisol Ortega, quienes hacemos el podcast con nuestros colegas de doctorado, Sofía Bosch Gómez, quien investiga en el ámbito de las políticas públicas, y Erika Dorn, quien analiza la inmigración suburbana en los Estados Unidos. Nosotras 4 somos las que hacemos el podcast principalmente, y Sofía, Erika y yo fuimos las que escribimos en sí el trabajo investigativo, ¿no? Entonces tenemos la gran fortuna de que Silvana nos está apoyando el día de hoy también aquí. Todas tenemos diferentes temas de investigación, pero el interés en conectar nuestras investigaciones con lo que diseñadores
y agentes de cambio están trabajando en otras partes del mundo, especialmente en nuestra región de origen, que es Latinoamérica, nos llevó a crear este podcast de diseño en transición para explorar el trabajo en el ámbito de las transiciones en ambos mundos, en el de inglés y en el de español. Inspiradas en Ivan Illich, concebimos el podcast como una herramienta convivencial. Así como los hilos se entrelazan en un tejido, hicimos el podcast como una forma de interrelacionarnos entre nosotras y con otras personas de diferentes ámbitos y disciplinas, y una forma de estimular nuestras imaginaciones personales y colectivas acerca del diseño. También de estimular el quehacer que tenemos como diseñadoras y nuestro potencial para contribuir a cuidados de los futuros planetarios. Por eso lo pensamos como una especie de tapiz auditivo. Y por medio del podcast tratamos de tejer redes de saberes que sean útiles a comunidades más allá de la academia angloparlante y que contribuyan al desarrollo de nuevos discursos posibles para el diseño transicional, como estaba mencionando Daniela antes, al principio. Entonces aquí les traigo 3 prácticas que hacemos en el podcast y cuáles son nuestros aprendizajes. La primera es en la forma en que hacemos los episodios y participamos en conversaciones. El podcast ha permitido no únicamente explorar diferentes abordajes de diseño, sino también entender de qué forma podíamos generar puentes entre regiones, entre iniciativas locales, con conversaciones en escalas más amplias. Y el formato bilingüe no involucra necesariamente que hagamos una entrevista en inglés, otra entrevista en español y así, sino que hacemos el aspecto bilingüal del podcast como una oscilación de interpretaciones. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando hacemos una entrevista en español, 2 de nosotras realizamos la entrevista con la persona que tenemos o las personas que están invitadas, y acto seguido otro par de miembros del podcast escuchan la entrevista en el idioma original, no para traducirla, sino para reflexionar acerca de esta e interpretarla en el otro idioma. Por ejemplo, si hacemos una entrevista en español, la interpretación sucede en inglés. Nos reunimos para grabar un resumen de lo que trató, de expandir y comentar sobre los aspectos que consideramos relevantes en esta, y hacemos una mezcla entre nuestros intereses de investigación y aspectos que creemos que abren portales entre lenguas y saberes. El segundo aspecto que les quería compartir, o segunda práctica, es acerca de los relevos que utilizamos como una infraestructura operativa de mantenimiento del podcast. El podcast, como mencionó Daniela, se distribuye por medio de las plataformas como puede ser Spotify, Apple Podcast, la que sea de su preferencia, ¿no? Pero la divulgación del podcast se hace por medio de redes sociales, principalmente Twitter, Instagram, Facebook. Esto requiere un mantenimiento constante de nuestra presencia en dichas redes y es a su vez una creación adicional de contenidos. Y para llevar este mantenimiento generamos un sistema de relevo en que cada una de nosotras como anfitrionas está como de guardia cada semana o cada mes, dependiendo de los tiempos que hagamos nosotras mismas, para hacer una labor de acompañamiento y colaborar con nuestro ingeniero de sonido en la generación de dichos contenidos. Este sistema de relevos ha permeado en todos los aspectos de planificación y de ejecución del podcast. Otro tipo de práctica que hacemos es el de las pausas extendidas para redireccionar y renovar enfoques. Entonces, lo que hace, bueno, les voy a platicar mejor cómo surgió. Surgió a partir de que una de nosotras se convirtió en mamá, de la necesidad y del deseo de pasar los primeros meses de vida de su hijo cuidando de él. Entonces después dijimos, ok, haz una pausa, y después de que regresó de hacer esta pausa, otra de nosotros tenía mucho trabajo y una cantidad muy grande de compromisos porque estaba cerrando su investigación doctoral. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta en esta combinación de situaciones y la inspiración del sistema de relevos que todas necesitamos pausas para el podcast por diferentes motivos. Entonces fue a partir de ese momento que incorporamos una versión extendida de los relevos, estableciendo turnos para cada una
para que cada una de nosotras tomara pausas y que nos ayudara a renovarnos y a trabajar en el podcast de una forma más energizada y rejuvenecida por las experiencias que tengamos en cualquier otro ámbito, ya sea en el convertirnos madres o tener el grado de doctorado, ¿no? El último que les traigo el día de hoy es acerca del diálogo y la escucha lenta. Una de las inquietudes que hemos tenido siempre desde el principio que empezamos a crear el podcast es pues el tejer en lo que se llama o en lo que conocemos en el contexto latinoamericano como el diálogo de saberes, en el cual saberes científicos, ancestrales, tácitos, tecnológicos, entran en una conversación transversal. Entonces, las personas que entrevistamos se encuentran trabajando en diferentes aspectos, ya sea en la academia, en la práctica profesional, en el activismo, diseñando políticas públicas, son artistas, en músicos, entre otros, ¿no? Y también en diferentes escalas de acción, desde sus casas, barrios, ciudades, regiones. Y esto hace referencia a los aspectos de los dominios de la vida cotidiana a los que se refiere Gideon Kosov, que es otra de las personas que ha creado la literatura temprana del diseño para las transiciones. Y esto, con lo del diálogo de saberes, junto con la escucha lenta, hace que destaque este carácter emergente del podcast, que no quiere decir que el hecho de que sea emergente no quiere decir que carezcamos de rigor, sino que es un rigor distinto al clásico rigor académico. Esto se ve reflejado en el fomento de la interlocución espontánea por medio de las conversaciones que tenemos con nuestros invitados e invitadas, en los procesos de interpretación que les estaba platicando hace unos minutos, donde no simplemente hacemos una traducción, sino que es un proceso que tiene ciertas pautas, y la evaluación de los contenidos generados, ¿no? Pensar y repensar por medio de la palabra, transformándolo en otras lenguas, hace que de cierta forma el hecho de promulgar a través de nuestras cuerdas vocales y alientos nos haga recordar lo que autores como Francisco Varela apuntan acerca de la fenomenología, que dice, el estudio de la fenomenología se enfoca en la experiencia, pero hace una gran omisión porque toda la creación de ese pensamiento se hace por medio de la palabra escrita cuando está hablando de la experiencia corporal, y nosotros hacemos todas esas reflexiones por medio de nuestros cuerpos. Entonces escuchamos tanto las palabras que existen en esta interlocución como a nuestros cuerpos mismos cuando los estamos haciendo, en cuanto a emociones o aspectos en que tal vez cambie el tema de conversación, ¿no? Y ya para cerrar, ya que les compartí estas 3 prácticas que hacemos y los aprendizajes que hemos tenido, pues queríamos compartir las contribuciones, ¿no? que tenemos tanto en el trabajo de investigación como en el podcast en sí. Y pues el primero es esta estructura de gobernanza y cuidado. El podcast es una propuesta que tiene una temporalidad que no promueve la productividad y la eficiencia, pero considera otros ritmos de producción. Entonces, desde este punto de vista se posiciona, para aquellos que estén familiarizados con un poco el framework de diseño para las transiciones, entre este tipo de cambio radical de abordaje, una forma diferente de desarrollar y de implementar proyectos de diseño que promueve otras formas alternativas de ejercer prácticas de diseño. La segunda es la monstruosidad del podcast. Y esto se refiere a la hibridación de prácticas, de disciplinas que traemos con nosotras mismas, con los invitados, y el posicionamiento en
relación con otras comunidades que practican diseño, ya sea de transiciones o más, y a las diferentes escalas. Y esto, el concepto de monstruosidad se refiere a, lo crearon Rafael Angeloni y Frederick Van Amstel de Brasil, y llaman esta hibridación de abordajes como una estética monstruosa, porque es un esfuerzo de fusionar diferentes cuerpos políticos en un cuerpo colectivo diverso, que puede ser al mismo tiempo hermoso, pero al mismo tiempo monstruoso. Entonces vemos así el podcast desde esa perspectiva. Y finalmente, esto me lleva al último punto, pues el de entender la plataforma del podcast de diseño en transición como una especie de, o entenderlo por medio de la escala de apalancamiento o de la influencia del pensamiento de sistemas, ¿no? Que teóricos como Donella Meadows ha traído a la luz. La importancia, y esto se refiere a que la importancia del significado del podcast no se crea en el podcast como un producto terminado o en el podcast mismo, sino que se refiere a la importancia se centra en las relaciones que se establecen y se tejen por medio del proceso de grabación, de las conversaciones que tenemos con los invitados, en el proceso de producción, en el proceso de diseminación o de divulgación. Entonces, de esa forma, permite que haya muchas posibilidades de crear relaciones, y que esto hace que el podcast se convierta en un punto de intervención en la forma en que él marca el proceso de diseño y que hace que otros posibles sean posibles. Y eso es todo lo que traigo para compartir el día de hoy. Les invitamos de nuevo a leer el trabajo completo, porque hay más que esas 3 cosas, y a escucharnos en el podcast. Y espero que podamos expandir esto que les acabamos de traer con la contribución de Silvana y de todas las personas que nos están escuchando ahorita durante la sesión de preguntas y respuestas. Una pregunta. ¿Quieren que comparta el link al podcast dentro del chat? Sí, claro que sí. Sí, gracias. Buenísimo. Silvana, ¿querés continuar? Sí, la idea en realidad nos gustaría poder tener una conversación, principalmente ahora, a partir de esta un poco provocación y síntesis de los puntos principales que tienen que ver con el podcast y sus múltiples funciones y cómo es el proceso. Y empezar a conversar, que un poco es lo que hacemos, ¿no? En este proyecto del podcast, es ir tejiendo ideas en colectivo, y queríamos también abrir el espacio aquí para preguntas, pero también reflexiones, y sobre eso vamos sumando. Buenísimo. Bueno, si quieren hacemos una cosa. Yo tengo unos slides que puedo contar un poco como sintéticamente, obviamente, todo este camino que venimos recorriendo durante estos 8 años de tanto, digamos, de tanto intercambio y de tanto trabajo. Y después dejamos unos 20 minutos para charlar, abrir, y que cada uno vuelque y pregunte, y intercambiemos y hagamos este juego conversacional entre todos. Bueno, voy a compartir un poquito pantalla. No sé si se alcanza a ver. Bien. ¿Se ve, no es cierto? Sí, no está en pantalla completa, pero... Ah, bueno, lo pongo en pantalla completa. A ver, un minuto. A ver, ¿ahora sí? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, muy bien. Diseño en perspectiva es una línea de investigación que surge en un momento particular como parte de las intenciones de cooperación, colaboración y capacitación para el desarrollo de proyectos destinados a integrar una dimensión internacional, intercultural y global dentro de los objetivos de la docencia, la investigación y los servicios de la Universidad de Palermo.
Es en ese contexto y como parte del análisis de una serie de variables y de indicadores que dan cuenta que el diseño está en una constante evolución y en los últimos años ha amplificado sus límites, es que surge el interés de organizar una línea de investigación que trabaje casualmente sobre esos espacios, ¿no?, que se abren como parte de las interfluencias de campo. Quiere decir que, de alguna manera, es una línea que trabaja el tema del campo del diseño y sus diferentes, ¿no?, intervenciones, fronteras, lugares de límite, solapamientos, fusiones, todo aquello que va construyendo una imagen de distinto tipo de escenarios, de distintas perspectivas del diseño, en una idea multidisciplinar, es decir, una idea que toma o que entiende al diseño desde un lugar transdisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar. Es así, es como en ocasión de la visita de Terry Irwin hace 8 años atrás, creo que fue el quinto congreso, el quinto foro que se hizo de investigadores dentro del Congreso Latinoamericano de Diseño. Ella presenta una ponencia súper interesante sobre el potencial del diseño y sobre la responsabilidad de los diseñadores. A partir de ahí surgieron una serie de intercambios entre las distintas casas de estudio y entre los académicos, y de ahí es donde se firma un convenio y comenzamos a trabajar en este intenso camino y a su vez súper enriquecedor para ambas instituciones. Es así que surge entonces la línea. Y los objetivos, en realidad, estos son objetivos como más grandes, ¿no?, los más generales, que tienen que ver con fortalecer capacidades de investigación, actualizar el campo disciplinar y el ejercicio profesional, crear redes de actores y conocimiento, generar cooperación con los desafíos que contribuyen con la transformación sostenible, internacionalizar a los actores, ¿no?, tanto personas como instituciones. De ahí es donde, bueno, para hacerlo muy sintético, recién Marisol hablaba sobre el diagrama o el framework, ¿no?, en el cual se sostienen los pilares del diseño para la transición. Son 4 como espacios, ¿no?, que se van integrando y que generan un circuito. Está sostenido por las teorías de cambio y que a su vez, anclados en la necesidad del cambio, es que tenemos como de tener una postura de diseño, y esa postura de diseño tiene que ver con las mentalidades o con el modelo mental que tenemos respecto tanto de los escenarios del diseño como del diseño en sí y como de nuestro ejercicio, para abrir nuevos caminos del diseño, ¿no?, que son los que van a posibilitarse en virtud de esas nuevas mentalidades y de esos nuevos conocimientos, y donde la piedra angular, o la piedra fundamental, digamos, en palabras de Escobar, está sostenida en las visiones para la transición. Pero desde las reflexiones que venimos trabajando con mucho esfuerzo dentro de nuestra casa, no podemos tener visiones si no tenemos un mindset bien plantado. Es decir, es que tenemos que tener ideas de cuáles son aquellos aspectos que necesitamos cambiar, para luego comprender y entender hacia dónde visionar. Como objetivos específicos, ¿sí?, y este es un objetivo que ambas instituciones comparten, ambas están comprometidas con un objetivo central, que sería graduar generaciones de diseñadores capaces, ¿no?, de poder trabajar en equipos transdisciplinarios y transversales, para poder gestar transiciones sociales positivas, ¿no?, y sostenibles. Estas son palabras de Terry Irwin. Entre las actividades fuertes que tuvimos que realizar para poder trabajar dentro de la línea, hubo como 3 ejes fundamentales. Uno fue la incorporación curricular, es decir, ingresar y adaptar
todo este gran campo nuevo, emergente, territorio nuevísimo de investigación, revisando también el anclaje regional de los contenidos. Luego, implementar la línea, sus proyectos, la creación de la comisión, diseño en perspectiva, que es esta específicamente la que en este momento estamos celebrando y realizando. Y luego la presentación y comunicación de la línea, proyectos y publicaciones, ¿sí? Es decir, entendiendo que todo lo que venimos haciendo tiene que estar como integrado, ¿no? Por lo tanto, todas son etapas de una misma, de un mismo proyecto de investigación. De este modo, la experiencia se ancla y se instala dentro de la maestría en gestión del diseño, en la última asignatura del eje de los diseños, en diseño 4, de la cual soy titular. La maestría tiene 3 ejes, uno de diseño de comunicación y organización, otro más destinado a todo lo que es investigación y seminarios, y otro que es de diseño. Bien. Para poder articular qué es lo que sucede dentro del aula, porque entendemos al aula como un motor, digamos, es un motor en donde se gesta el cambio de alguna manera, y de ahí rebasa hacia la comunidad, es que pensamos en organizar, articular los contenidos desde una mirada diagnóstica y una mirada propositiva, es decir, una mirada que analice desde el punto de vista clínico, y una mirada luego que tome la temática y la pueda llevar a la crítica. Algo así, en palabras de Dorst, como hacer una arqueología del caso de estudio que vamos a trabajar adentro del aula. Los estudiantes, los maestrandos tienen libertad de poder, digamos, elegir sus propios temas, sus propios casos de estudios, sus propios problemas, que pueden tener o no vínculo con sus temas de tesis, tienen que ver también con su propio trabajo, sus propias inquietudes, y se vuelcan dentro de la asignatura y se trabajan de manera colaborativa. Iniciamos siempre, es decir, con preguntas que son potentes. Una pregunta que utilizamos seguido es: ¿qué tipo de mundos construyen las cosas que diseñamos? Esta es una pregunta que pertenece a David Allen Kirby, pertenece al diseño especulativo, y es muy potente porque permite de alguna manera ingresar en hacernos preguntas que muchas veces no aparecen cuando de pronto aprendemos a diseñar, ¿sí? Y el diseño como modificación, ¿no? Entender el diseño como modificador del mundo, y no trabajado desde una visión estricta, sino desde una visión amplia, ¿no? Una visión que incorpora a todos aquellos haceres que modifican el mundo. Que es una mirada muy de Buchanan, y como que rebasa la mirada tradicional del diseño y de los diseñadores. En este lugar que le llamamos clínica, hacemos como un diagnóstico, entonces trabajamos al caso, entendido dentro del circuito de la cultura, dentro del circuito de producción-consumo, y dentro de los circuitos que tienen que ver con esto de la obsolescencia, ¿sí? Y luego trabajamos aquellos aspectos que pueden tener vínculo con lo sostenible, ¿no? ¿Cuánto de sostenible tiene lo que estoy analizando? ¿Cuánto de sostenible, digamos, fuerte, y cuánto sería lo débil de su sostenibilidad? Saben que hay como dos tipos de sostenibilidad, ¿no? Una que es más económica y otra que es más ecológica. Por lo tanto, obviamente esto está amparado en un cambio nuevamente de mindset. Hay que cambiar el paradigma de lo antropocéntrico a lo ecocéntrico. En palabras de Orr, ¿no? Y de Naredo y de tantos otros, Takara y tantos otros académicos y también investigadores. Y lógicamente siguiendo los principios de Hanover. No los voy a leer, voy a seguir avanzando, creo que muchos los conocemos, así que sigo. Cuando pasamos a la etapa crítica, hacemos como un reframe. Un reframe sería
empezar a trabajar todos aquellos aspectos que tienen que ver cómo conecta todo esto que vinimos estudiando en la etapa clínica con el wicked problem. Muchas de las veces, digamos, lo hacemos de manera dialogada y trabajamos muchas veces con clipping de medios, para poder acceder a información concreta que nos dé ese feedback, ya que no lo estamos haciendo concretamente con un caso, digamos, en campo. Luego sí, trabajamos las partes interesadas, que son los stakeholders, sus relaciones, vemos cómo ese caso, digamos, o ese problema tiene, digamos, tiene o guarda relación con necesidades creadas o con necesidades a escala humana, que serían las de Max Neef. Y luego comenzamos todo el proceso de empezar a entender cómo podríamos establecer aspectos de cambio en relación a los puntos clave o aquellos puntos de apalancamiento de medios en donde podemos empezar a intervenir, ¿no? Es decir, empezar a trabajar las visiones de futuro, generar las narrativas, trabajar las técnicas del backcasting y ver cómo impacta todo esto dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Toda esta dinámica generó 6 pasos clave, ¿sí? Esos pasos son 6 pasos que ingresan, pero terminan siendo un proceso de investigación, es decir, que lo que sucede dentro del aula finalmente forma investigadores. Investigadores que comienzan un camino definiendo un caso, analizan su caso, luego lo pasan por un aspecto crítico, luego defienden y presentan un visionado, para luego poder presentar dentro de una comisión, insertar sus resultados dentro de la comunidad especializada, obviamente aquellos cuyos trabajos y cuya performance y cuyo interés logra tener una solidez y una calidad, para luego ya pasar a la difusión y a la publicación. Los cuadernos que tenemos a la fecha son 7. Se han ido gestando de a 2 años, a veces de a 3 años. Los primeros años fueron de muchísimo trabajo y de muchísima incorporación de contenido, lo cual, y de estudio, lógicamente, para poder comprender acabadamente, y que nunca se termina de comprender acabadamente, porque esto es algo que tiene una recirculación permanente y una actualización permanente. Pero sí podemos decir que, por ejemplo, el cuaderno 157 es continuación del primero, que está aquí, el 73. El 73 tiene contenidos fundantes del diseño para la transición. Luego vienen el cuaderno 80, que también tiene que ver con el último, que es el 158. ¿Por qué? Porque dentro del 80 y el 158 aparecen 2 informes de impacto de cómo estas experiencias que estamos realizando dentro de la experiencia de diseño perspectiva se van desarrollando. Luego aparecen informes parciales de impacto en estos 3 que están aquí, el 87, el 105, el 132, y dentro del aula, como por fuera del aula, vamos estableciendo ejes como, digamos, que de alguna manera guían los contenidos, tanto cuando se realizan las convocatorias de los académicos, de los investigadores, como lo que sucede dentro del aula en relación a aquellos ejes que como de alguna manera iluminan el camino, ¿no? Pensar en el diseñador como agente de cambio, pensar en el diseñador como un modificador ecológico y social, pensar que es necesario problematizar el diseño para comprender que el diseño tiene complejidad y que tiene una relación biunívoca con lo social. Entender que el diseño tiene una pendularidad entre las ciencias duras y las ciencias sociales, es decir, el campo de las humanidades y de las ciencias, por lo tanto es una tercer cultura que emerge. Y luego, en el último, empezamos a trabajar todo el vínculo con el antropoceno, que es un momento muy particular de la historia en el cual estamos todos inmersos. Entre algunos de los impactos o de aquellas cosas así como más importantes que fuimos obteniendo, es que el espacio del aula se convirtió en un espacio de transformación. Digamos, esto ha sido un punto muy fuerte, se puede verificar en cómo los maestrandos dicen haber comenzado y cómo dicen haber salido del aula, es decir, que ha habido un cambio.
se ha oficiado un cambio, es decir, que ha habido un crecimiento incremental a nivel reflexivo, a nivel exploratorio, hay un cambio actitudinal respecto de lo que representa el diseño y hacia dónde puede ir el diseño, y de todas las responsabilidades y de todo lo valioso, ¿no?, que implican nuestra profesión. De la misma manera, promovió, ¿no?, una necesidad de aplicar, tanto parcial o totalmente, dentro de los propios estudios de investigación, tanto dentro de lo que sería el desarrollo del campo teórico relacionado con, o el planteo, ¿no?, del marco teórico de las tesis, o incluso tenemos egresados que están trabajando el diseño para la transición en su propia comunidad. Ha habido casos en el último coloquio. Toda la literatura en relación con el impacto que tiene el diseño a través de entender la evolución sociotécnica de los problemas, y el vínculo que tiene con los stakeholders, el tejido de relaciones que emerge desde el Wicked Problem, es decir, es realmente como una revelación, ¿no? Es decir, es algo que no estaba metido dentro de la cabeza de los que hacemos el diseño. A su vez, permite, ¿no?, una comprobación individual y grupal, de alguna manera, de que el diseño y los problemas están conectados a problemas mayores. Por lo tanto, es todo un tejido de relaciones. Esta versión amplificada del diseño es súper positiva, pero a su vez también a veces genera cierta como incertidumbre, porque obviamente entra en relación con la versión aprendida o con la versión tradicional. Nuevamente, también genera mucho interés empezar a descubrir cuáles son los stakeholders, es decir, quiénes son aquellos puntos o lugares en donde podría gestionar para establecer cambios, para modificar. Y lógicamente ha incentivado el vínculo con un montón de otros campos nuevos, que también son nuevos y no tan nuevos del diseño, pero que se fusionan y que tienen que ver con la innovación social, el design thinking, el diseño inspirado, el diseño circular, etc. Digamos, estos son algunos de los puntos, hay más, están descritos dentro de los distintos cuadernos, pero no me quiero seguir extendiendo. Bien. Volviendo a qué tipo de mundo construyen las cosas que diseñamos, obviamente esto es como para ya cerrar, y creo que también algo de esto comentamos en el coloquio pasado. El diseño determina nuestros hábitos y nuestros hábitats, es decir, que de alguna manera determina la narrativa con la que entendemos y habitamos nuestras sociedades. Por lo tanto se convierte en un artefacto performativo, ¿sí? Es un dispositivo anticipatorio, pero también es un dispositivo que genera realidad, socializa tecnología, socializa comportamientos, por lo tanto genera una narración especulativa. Desde este lugar es que estamos planteando el nuevo cuaderno, el 158, que vamos a presentar mañana, y que también va a seguir continuadamente en un nuevo cuaderno con el cual estamos trabajando ahora, es decir, una nueva serie de iniciativas vinculadas con seguir evolucionando el campo del diseño más el antropoceno, porque en estos últimos 3 años, ya casi 2 años y medio largos, estamos advirtiendo que, bueno, una cantidad de variables que hablan de cierta adversidad en los escenarios actuales, y que pusieron de relieve, ¿no?, que los problemas están interrelacionados, y creo que los podemos ver cotidianamente y los podemos ver a escala mundial. Ya no son solo locales, sino que los podemos ver de manera casi cayendo en dominó en muchos lugares. Y a partir de ahí es que surgen una diversidad de preguntas sobre los sistemas que nos organizan. Por lo tanto, el diseño para la transición emerge como una disciplina de gran interés para poder entender los problemas interconectados y para poder tener herramientas de enfoque teórico, pero también prácticas, ¿no?, aplicadas de índole multidisciplinar, para empezar a pensar en cómo atajar, cómo modificar, cómo colaborar, cómo participar. En definitiva, mañana van a estar invitados todos a participar de Diseño y Futuro,
que es, digamos, este es el nuevo cuaderno con el que vamos a empezar a trabajar, son las iniciativas. Mañana vamos a estar presentando el cuaderno 158, así que están todos invitados. Cierro aquí la presentación y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, supongo que acá está. Y creo que tenemos unos 15 minutos para intercambiar, escucharnos, y las dejo a las chicas libres de moderar el resto de esta presentación. Perfecto, muchísimas gracias Daniela, y eso vino bárbaro para entender el contexto toda esta trayectoria de trabajo que se ha realizado y cómo diferentes experiencias van combinándose y un poco dialogando en estos diferentes espacios y en estas colaboraciones entre ambas instituciones. En nuestro caso, bueno, justamente nos tocó, Marisol les estuvo contando sobre el artículo en particular vinculado al proyecto del podcast, como un formato experimental en el que se tejen saberes y se puede tomar también como un espacio de investigación. Esto en el contexto nuestro, estando en la Universidad de Carnegie Mellon. Pero bueno, también, por ejemplo, Daniela fue una de las participantes, una de las invitadas en nuestro podcast, y si no la escucharon, les invitamos a que escuchen ese episodio. Pero bueno, tenemos 2 temporadas, si recuerdo, 20 y tantos episodios, y tenemos ahí algunas preguntas en el chat que podemos empezar a retomar. Algo que me di cuenta es que quizás podíamos mostrar como un pantallazo muy breve de los episodios, que quizás si puedo compartir puedo hacerlo, a ver si funciona. ¿Se logra ver? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, se ve. Porque ahí vemos que vamos desde la temporada 1, en este caso lo estamos viendo en Spotify, pero como decía Marisol, en cualquier plataforma de podcast lo van a poder encontrar. Y bueno, pasamos de la temporada 1, que se diferencia por estos gráficos de colores con los nombres, manuscritos, y luego la temporada 2 empieza con el mismo formato pero con las fotos, y aquí vemos unos cuantos. Simplemente para que tengan una noción, aquí tenemos el episodio 23 en que está Daniela y nos cuenta justamente sobre todo este trabajo. Y bueno, llegamos al episodio 25, que por ahora es el último. Simplemente para tener una noción de a qué nos estamos refiriendo. Acá hay unas preguntas. Sí. Preguntan cuál es el episodio que más les sorprendió, ya sea durante la grabación, la respuesta de la audiencia, la parte de preproducción, y hay otra después de la misma persona, ¿cuál fue la parte más difícil de hacer realidad el podcast? Sí, son muy buenas preguntas. Quizás en algunas cosas coincidimos y en otras no tanto con Marisol, porque obviamente cada una tiene su percepción en esto, pero podría empezar por la segunda, comentando cómo, al menos desde mi mirada, lo más difícil de hacer realidad el podcast no fue tanto que se concretara como estos audios, e incluso tener el apoyo de la universidad para tener algunos fondos y poder tener un apoyo técnico en la parte de sonido, que era importante porque ninguna de nosotras somos expertas en eso. Quizás esa parte no fue tan difícil, sino de hecho pensar y llegar al formato que funcionaba para nosotros, que por suerte igual sucedió bastante orgánicamente. Y desde los primeros episodios en donde vimos que este formato bilingüe, en donde está la parte original y la parte de la conversación e interpretación, empezaba a funcionar de muchas formas, bueno, ahí después de que salvamos eso, quizás el desafío fue justamente cómo balancear las diferentes miradas, los diferentes temas, cómo equilibrar las voces del norte y del sur, y elegir las temáticas, porque en estos espacios y todas con investigaciones en áreas diferentes, nuestras listas de posibles invitados son casi infinitas. Entonces, bueno, un poco es ese
dialogar entre nosotras y ir definiendo con quiénes empezar o con quiénes empezar a charlar. Quizás esas eran las decisiones más difíciles en algún punto. Y quizás para contestar brevemente y darle lugar a Marisol también que continúe, algo que para mí fue sorprendente en realidad en la mayoría de los episodios es cómo en realidad la conversación empieza a disparar esta reflexión que no era posible sin tener esa conversación. Y por eso esta segunda parte de cada episodio en donde se da esta conversación entre otro par que no fue parte de la entrevista y que lo hace en el otro idioma, no es una traducción, como nos explicaba Marisol, sino es una interpretación que empieza a abrir otras oportunidades o a tirar diferentes hilos en otras direcciones. De esos espacios creo que surgen ideas interesantísimas y al final es muy difícil de elegir alguno como más sorprendente. Yo ahora pensando rápido pensaría el episodio con Rebeca Lane, que fue súper interesante la charla con ella, o con Marisol de la Cadena, que básicamente nos explotó la cabeza con todas las provocaciones que nos hizo. Pero es muy difícil decir uno u otro porque todos tuvieron estas riquezas importantísimas que nos dejó algo a todos y que en ese conversar nos abrió nuevas preguntas o quizás nos llevó a que nuestras investigaciones fueran en uno u otro camino. Marisol. Buenísimo. Yo coincido voy a hacerlo al revés. Voy a empezar hablando por la primera porque en esta terminaste y luego voy a ir a la segunda. Y coincido mucho en ese aspecto de que se me hace muy difícil escoger uno, ¿no? Y el hecho por el que a mí me sorprendió es ligeramente diferente. A mí me sorprendió porque yo sabía que nos iba a nutrir mucho las conversaciones, este aspecto interpretativo, todo eso, ¿no? Pero lo que no anticipé y me sorprendió es qué tanta influencia iban a tener las conversaciones que estábamos teniendo en la marcha, en cómo cambiando la estructura del podcast y la forma en que nosotras pensábamos el podcast. Y para poner un ejemplo, en el primer episodio con Mariana Salgado, estábamos hablando, Sofía Bosch y yo con ella, y empezamos a hablar de algo de cómo se eligen ciertas cosas en los procesos de diseño, y salió una palabra, y voy a echar a Sofía de cabeza, se dice en México, no sé, porque dijo ella, sí, puede ser como un aspecto de curaduría, y entonces eso como que desató una línea totalmente diferente de conversación, y empezamos a reflexionar mucho en este aspecto, ok, ¿estamos curando algo o no? ¿Estamos tratando de democratizarlo? Y creo yo que de ahí salió mucho, como que abrió otro camino nuevo que no estábamos anticipando desde el primer episodio que estábamos grabando. Y así ha habido ciertos como hitos que diferentes episodios nos han mostrado para cambiar ligeramente el giro que hemos tenido, como estaba diciendo Silvana también, el de Rebeca Lane, que nosotras dos estuvimos en él, también nos trajo otra serie de pensamientos diferentes y así, y de la misma forma en los que no estamos, como que estamos escuchando, y también eso hace que podamos reflexionar de una forma diferente, y ahí sí coincido contigo, Silvana, que expande el exponernos, por ejemplo, que a lo mejor yo no estaba tan familiarizada con aspectos de migración y cosas así, que Erika haya traído mucho de eso como que me ha expandido la forma en que pienso yo a mi investigación, y también la forma en que estamos pensando el podcast. Entonces, desde esa perspectiva, eso nos ha sorprendido. Y para contestar la segunda pregunta, ¿cuál es lo más difícil? Y aquí yo voy a decir que Silvana ha sido como que, no sé si nuestro ángel de la guarda o cómo decirle, como esa vocecita de, no sé si de la razón o qué, pero es el resistir ese empuje que tiene el mundo
del paradigma que tenemos de la productividad, de hacer más y rápido. Y como que Silvana siempre nos ha tenido así como, ok, pero ¿por qué estamos haciendo eso? Y en realidad es importante el producir 50 episodios o producir 3, no, o sea, lo que importa es la calidad de las conversaciones y el hecho de que estamos llevando esta especie de interpretación, de reflexión, y por eso yo creo que también es súper valioso cada una de nuestras diferentes personalidades y de los mundos que venimos, porque cada una trae eso. Entonces, para mí eso ha sido lo más difícil, porque como que viniendo desde el mundo de la práctica profesional, es muy difícil el resistir ese empuje. Claro que sí. Bueno, nos quedan creo que cuatro minutitos. Me está pareciendo y creo que es una charla magnífica, espero que la podamos repetir y la podamos repetir con mayor tiempo y mayor cantidad de participantes. Vamos a estar pensando en esto seguro próximamente. Bueno, quería decir 2 palabritas porque dentro del chat hay una comunicación que no quiero dejar de comentar. La facultad en febrero del 2022 creó la red de investigadores del diseño, así que están todos invitados a ingresar en el link de la página donde lo acabamos de comunicar y escribir a vinculos.palermo@gmail.com para poder dejar datos, para acercarse y integrar esta red. Bueno, chicas, no sé si quieren dar un mensaje final. Nos quedan, creo que, 3 minutos. Lo que quieran, porque creo que no hay mucho más tiempo. A ver si hay alguna pregunta más. Creo que no. A ver. No. Si Sí, quieren bueno, cerrar. algo que comentaba en el chat es que en realidad nos interesa mucho seguir estas charlas y vemos que la audiencia un poco también es un poco co-creadora del proceso, en el sentido de que también tiene sentido el hacerlo por la conversación que se genera con la audiencia también. Y en ese sentido siempre invitamos a sugerencias e ideas, pero evidentemente también a continuar esta conversación a través de las preguntas que tengan. Si no nos da el tiempo, o justamente porque no nos da el tiempo en este espacio, que nos contacten por correo electrónico, que nuestros correos están en el sitio web de nuestra universidad y en la página del podcast se llega a ellos también. Y simplemente continuar conversando. Para que sepan, el podcast está integrado dentro de la asignatura. Tienen varios fans que las siguen y que las escuchan cuando tienen que hacer los trabajos prácticos, cuando tienen que investigar. Así que sepan que es súper fructífero el podcast, es una súper iniciativa. Bueno, creo que nos tenemos que ir despidiendo, nos queda un minutito, no más. Creo que fue sumamente enriquecedor. Quería agradecerles un montonazo por haber compartido este momento y el coloquio. Y seguramente vamos a estar continuando esto para hacerlo crecer.